Bueno, César Pérez Vivas, ex precandidato presidencial, ex gobernador del estado Táchira, nuestro invitado este mediodía. A ver, lo saludamos. ¿Cómo está, César? Un fuerte abrazo. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué conocimiento tienes de lo que está ocurriendo ahora allá en la frontera con supuestamente el involucramiento ya del lado colombiano de colectivos y esbirros del régimen venezolano para destruir la manifestación de los familiares de los presos tomados, mejor dicho, secuestrados por autoridades venezolanas? Bueno, yo digo que se había tardado mucho en atacar a esta población, a estos sectores que están protestando en el lado colombiano del puente Simón Bolívar. Por parte de los grupos paramilitares y de la guerrilla que opera para el gobierno de Maduro, porque no podemos olvidar que los que hacen ese trabajo en la frontera son precisamente los grupos guerrilleros. Esos no son colectivos al estilo de Caracas, son los colectivos en la frontera, o la tarea de los colectivos la hacen la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que actúan además como factores de intimidación en todas las comunidades de las ciudades fronterizas de Venezuela, del Táchira, del Zulia, de Apure. Son los que salen a intimidar a la población, los que amenazan a los ciudadanos, y por supuesto que esa es una variable muy presente en la actual situación que estamos viviendo los venezolanos con el cartel de los soles en el poder. Esas manifestaciones son recurrentes, cierran los puentes y la fórmula que tiene la dictadura venezolana es mandar a estos colectivos a agredir, como lo hicieron en Caracas con las madres que estaban frente al Tribunal Supremo de Justicia, que fueron atropelladas, como lo han hecho con los jubilados y pensionados que aparecen o van a protestar en el Ministerio de Educación o en algún lugar del centro de la ciudad. Inmediatamente son hostigados y atacados por estos grupos paramilitares que el gobierno tiene para disolver la protesta ciudadana. Por eso Maduro dice, ha desaparecido la derecha de todo el país. O sea, cuando habla de derecha habla de toda manifestación de oposición, pero es que la respuesta a la práctica democrática, al ejercicio pacífico del derecho a la protesta, es precisamente la violencia terrorista del Estado, que hoy en día está secuestrado por Nicolás Maduro. Fíjate que cuando hablabas del Ejército de Liberación Nacional y de otras narcoguerrillas, recordé inmediatamente a un amigo común nuestro, el profesor Javier Tarazona, director de Fundarredes, quien está secuestrado por muchísimos meses, desde junio del año 2021, y él había documentado el hecho de que estos guerrilleros, narcoguerrilleros, bandoleros, armados, potencialmente criminales, se habían metido a un número importante de estados de Venezuela. Te pregunto, dada la coyuntura por la que estamos atravesando todos los venezolanos, como dice María Corina Machado, en el umbral de la liberación ya, ¿tú crees que la apuesta de Nicolás Maduro a ser sostenido por la acción criminal y violenta de las narcoguerrillas en distintos estados del país y los colectivos realmente le va a resultar, realmente se va a convertir en una garantía de sostén para él y los suyos? Para nada. Esa brigada armada, esos hombres armados del Ejército de Liberación Nacional de Colombia y de los grupos paramilitares que tiene estructurado Nicolás Maduro, son utilizados contra la población venezolana. Esos grupos no tienen capacidad de enfrentar una estructura militar de la categoría de la que tienen instalada frente al Caribe. De modo que el plan de Maduro y de toda su camarilla es impedir que la población civil se manifieste a la hora en que él sea capturado y llevado ante la justicia, o a la hora en que tenga que salir corriendo. De modo que el señor Maduro lo que busca es caotizar a la sociedad, pero realmente la población es infinitamente superior a estos grupos armados. Y con toda seguridad pues habrá que someterlos a la justicia. Una vez que Venezuela recupere la democracia, tiene que haber una mano muy firme que ponga bajo
control de la justicia, fuera de la actividad criminal que desarrollan a estos grupos que lamentablemente por autorización de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro han convertido a Venezuela en su aliviadero, en su centro de operaciones y en su centro para trabajar no en el tema revolucionario, sino en el tema de la droga, que es el negocio que todo el mundo sabe sostiene estos grupos armados al margen de la ley. César, ¿cómo calificas tú el momento por el cual estamos atravesando todos? Dado el despliegue militar, dadas filtraciones a la prensa que hablan de intentos de negociar una transición con algunos de ellos quedándose en el poder y manteniendo control sobre las Fuerzas Armadas, dada también la declaración de María Corina Machado en el sentido de que está ocurriendo y que vamos a la inevitable liberación. No es menor el dato del empresario brasilero que viajó definitivamente por encargo de Luis Ignacio Lula da Silva a tratar de lograr de Nicolás Maduro su renuncia. En fin, ¿cómo calificas tú el momento? Bueno, un momento crucial para el futuro de Venezuela. Nosotros los venezolanos dimos todo lo que teníamos desde el punto de vista político, social, familiar, para enfrentar a la dictadura, al proyecto autoritario y mafioso que encabeza Nicolás Maduro en el terreno cívico. Nosotros, los dirigentes políticos, no estamos preparados para enfrentar una estructura militar o paramilitar como la que Maduro y Chávez primero fueron montando estos años. Pero ellos mismos se han encontrado con su propia horma del zapato, porque tan dañina ha sido su política, tan perversa ha sido su conducta, que obviamente afectó a toda la comunidad internacional, a nuestros vecinos y por supuesto a los Estados Unidos. Y la reciente carta que se hizo pública del ex jefe de los servicios de inteligencia, el Pollo Carvajal, ratifica de manera categórica el comportamiento criminal que tomó o que puso de manifiesto el socialismo del siglo XXI ejerciendo el poder. De modo que ahora, cuando Estados Unidos ha judicializado a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Vladimir Padrino López, están siendo requeridos por la justicia americana y han desplazado este contingente militar sin precedentes para el Caribe, entonces ahora sí se encuentran con una fuerza que es superior a la de ellos. Maduro y esta camarilla eran muy displicentes y muy resueltos para atacarnos a nosotros los civiles, para disolver las manifestaciones como las que acaban de disolver allí en el puente Simón Bolívar, o las miles de manifestaciones de la sociedad democrática venezolana reclamando sus derechos, porque se sentían pues dueños del patio con el armamento y con el control del Estado. Pero ahora que tienen una estructura militar infinitamente superior al frente, entonces denuncian que van a ser invadidos, que hay una desproporcionalidad, decía Padrino López en estos días, respecto al despliegue militar. Pero a él se le olvida la desproporcionalidad con la que ellos han atacado a la sociedad civil en Venezuela. Han producido miles de muertos, han producido una estampida humana de más de 9 millones de personas, y eso se les olvida. De modo que estamos en un momento crucial, y obviamente pues el mundo está esperando cuáles son las acciones concretas que Estados Unidos va a aplicar para someter a Maduro, para expulsarlo de la usurpación, porque la presencia de Maduro en Miraflores con toda su camarilla es fruto de un acto de fuerza, es fruto de un fraude, y todo el mundo sabe a nivel global que Nicolás Maduro no es presidente legítimo de Venezuela, sino un señor que dio un golpe de Estado a la soberanía popular y está instalado en el poder por la vía de la fuerza, por la vía de la paz. César, ¿tienes conocimiento de si lo que pudiera decidir el presidente Trump, que él mismo coloca los asuntos en términos cronológicos como de suma prontitud, muy pronto, ¿no? Si hay concatenación y si hay alineación entre lo que vaya a decir el presidente Trump y lo que vaya a ocurrir puertas adentro en Venezuela con los cuadros ciudadanos organizados, aunque estén en la clandestinidad por motivos de supervivencia incluso. Efectivamente, la ciudadanía venezolana está preparada para defender y para celebrar precisamente la liberación
Y obviamente todo va a depender de los eventos que el propio gobierno de Estados Unidos pueda ejecutar para quitarle esa estructura que sostiene al dictador, que no es otra que las armas. Si las armas de Maduro son eliminadas, son retiradas, son quebradas, pues el pueblo va a poder expresarse libremente en la calle. Y estamos seguros que pronto esa estructura militar establecida por la dictadura militar y paramilitar va a ser reducida a su mínima expresión y en consecuencia el dictador va a ver el final de su presencia en el poder. Por eso estamos todos optimistas respecto de la determinación que tiene la comunidad internacional y en este caso Estados Unidos para someter a la ley al usurpador y obviamente entendiendo las realidades de la geopolítica mundial, de la política interna de los propios Estados Unidos que de alguna manera gravitan en este proceso que hemos estado viviendo. El presidente Trump ha dicho que quiere evitar la pérdida de vidas humanas. Le ha solicitado a Maduro que busque una solución por las buenas, ofreciéndole inclusive la posibilidad de irse, pero es tan grave el compromiso de Maduro, es prisionero de la propia camarilla, que hasta este momento que estamos hablando ha rechazado esos planteamientos y en consecuencia Estados Unidos no va a tener más remedio que aplicarle una dosis de fuerza para que termine de irse de esa usurpación que lamentablemente ha tomado y que nos ha hecho tanto, pero tanto daño a nosotros los venezolanos y por supuesto le está haciendo daño a Estados Unidos y a todo el continente americano. Déjame hacer una pequeña pausa. En 30 segundos nada más regresamos para seguir en conversación contigo. Vamos a plantear el tema incluido en una de las respuestas que dio al diario El Mundo María Corina Machado, en el sentido de que quien esté ahora hablando de que la salida de Maduro nos llevaría a todos al caos es porque está convirtiéndose en vocero de otros intereses. Y eso da para conversar un buen rato. Bien, César Pérez Vivas con nosotros, nuestro invitado esta tarde en la entrevista. Vamos a la pausa, ya venimos, no se muevan.